la tercera y última parte de una franquicia que ha durado casi 10 años. Una conclusión bastante digna que termina por consolidar a esta franquicia como una de las más estables dentro de este gran universo cinematográfico. El que podría ser el último gran paso de James Gunn antes de marcharse y arrancar en forma con el DCU. Sin duda, una de las películas con más corazón de todo el universo cinematográfico de Marvel. Así es, estoy hablando de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Una película que con sus aciertos hace más evidente los grandes desaciertos del resto de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y es que hay que recordar que esta película proviene de las fases clásicas del universo cinematográfico de Marvel, es decir, la saga del infinito, la fase 1, 2 y 3. Y antes de arrancar en forma con Guardianes de la Galaxia Volumen 3, quisiera hacer esa distinción entre estas dos sagas. Tenemos las primeras 3 fases de la saga del infinito que sí se vieron marcadas por un estilo muy peculiar en cuestión de narrativa, pero sobre todo en cuestión de humor. Y es que hay que recordar que Guardianes de la Galaxia Volumen 1 fue la primera gran comedia del universo Marvel. Fue la que definió un cierto tono de humor que permeó por completo a otras películas del universo que no necesariamente tenían que contarse como comedia. Y creo que ese es uno de los grandes errores de la fase 4 de este universo. Errores que ya vimos en películas muy recientes como Thor Love and Thunder y Ant-Man and the Wasp Quantumania y que se han repetido a lo largo de las series y de otras películas de esta fase. Pero ahora sí, regresando con Guardianes de la Galaxia Volumen 3, hablemos de algunos puntos en concreto. Primero, el conflicto principal. Y tengo que ser sincero, cuando comencé a ver la película, el conflicto como que no terminó por cuajarme. Como que no me convencía el hecho de que toda la película tuviera como base el rescatar a Rocket. Como que no sabía exactamente ni siquiera por qué no me estaba convenciendo. Y ojo, no quiero decir que no me haya gustado. En realidad el conflicto es muy bueno. Pero había algo como en términos de estructura que no terminaba por convencerme. Después, al avanzar los minutos, me di cuenta de qué era. Y es que, a pesar de que es un conflicto tan importante y que funciona tan bien, no es un gran conflicto. Y creo que ese es otro de los problemas que nos han presentado las últimas películas del universo Marvel. Y es que todos los conflictos son de magnitudes intergalácticas. Es decir, el conflicto principal de las películas e incluso de algunas series podría terminar en la destrucción de todos los seres vivos de todo el universo. Entonces todos los conflictos han sido tan grandes que presentarnos una película cuyo conflicto es solo salvar la vida de un solo ser, pues termina por ser un conflicto muchísimo menor. Y no está nada mal, al contrario, está muy bien. El chiste es que la costumbre nos lleva quizá a fluctuar un poquito, a tener cierto escepticismo acerca de lo que estamos viendo y esperar que de pronto truenen las bombas y exploten planetas, cosa que de alguna forma sucede al final de esta película y que precisamente es la parte más reprobable de esta cinta. Pero la verdad es que estoy muy agradecido de que este haya sido el conflicto central de esta película. Y es que nos debían la historia de Rocket. Ya se nos había anticipado un poquito, sobre todo en el volumen 1, en algunos fragmentos de Infinity War, pero en general no conocíamos mucho más acerca de este personaje. ¿Y por qué es que funciona tan bien este problema en esta película? Porque como audiencia, la película nos acerca a la parte más humana de nosotros. Nos permite crear empatía con un conflicto tan grande y tan delicado como la experimentación y el maltrato animal. Y justo estas son las partes más crudas y más duras de esta película. El conflicto se desvía de intentar rescatar a Rocket y se convierte en algo mucho más grande, no de proporciones astronómicas, pero precisamente eso es lo que funciona tan bien, que crece el conflicto y se desvía, pero se desvía de solo un personaje a todo un problema que se desarrolla en esta región y pues que funciona como una metáfora de lo que acabo de mencionar. Funciona como una metáfora del maltrato y de la experimentación en animales. Y eso crea una cercanía increíble entre la audiencia y lo que estamos viendo en pantalla. Por eso es que Rocket se convierte en el corazón de esta película. Y aunque su personaje permanece en coma durante
2/3 partes de la cinta, su presencia funciona tan bien que le da esta solidez necesaria al resto de la historia. Y eso gracias a que mientras él está en coma, pues no lo estamos viendo a él en acción, pero gracias a este coma podemos conocer los recuerdos que tiene de su niñez, de cómo experimentaron con él, de cómo se convirtió en este animal pensante y de cómo desarrolló relaciones con otros animales que sufrieron experimentos similares al de él. Y justo estas escenas son con las que las personas más susceptibles pues tienen que tener un poquito más de cuidado, porque pues son crudas y son bastante oscuras, no son morbosas, sino que al contrario creo que funcionan de alguna manera para crear esta conciencia y esta empatía de algo que pues tristemente es muy real. Por otra parte tenemos el personaje de Peter Quill, que si bien sí es protagonista, porque pues técnicamente tiene la mayor parte de tiempo en pantalla, es el que realiza las acciones que ayudan a solucionar el conflicto, y aun cuando él tiene sus propios conflictos que se resuelven a lo largo de la cinta, pues sí como que es un poquito desplazado por Rocket, y en términos generales sí podríamos decir que esta tercera entrega es más protagonizada por Rocket que por Peter, pero aún así su personaje funciona muy bien. Y qué bueno que lo hayan hecho así, porque creo que no habría otra manera de contar la historia de Rocket si no era convirtiéndolo en un protagonista o coprotagonista a lo mucho. Además de ellos, pues tenemos el regreso de Gamora, que como ya sabemos murió en Infinity War, regresó para Endgame, pero la Gamora que regresó no era la misma Gamora que estaba con los Guardianes, sino una versión pasada que ahora vive en el presente. Paradojas y más paradojas maravelitas. Pero con ella hay un tema bastante especial. Y es que la historia en general es una historia acerca de la unidad, acerca de la familia. Y lo que plantea es que la familia es a quien tú conviertes en familia, no precisamente una familia de sangre, sino la que decides que sea tu familia. Y sí, las 3 películas de Guardianes de la Galaxia como que están paradas en esta base, porque al final esa es la naturaleza de esta agrupación. Son renegados, marginados, que no han podido encajar por completo en las diversas sociedades de todo el universo, pero que lograron encontrar en su unidad a esta familia que tanto les hacía falta. Lo vimos en la forma en la que se unieron en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, lo vimos muchísimo más palpable en la segunda parte, donde sí, Peter tenía a su papá biológico, su papá de sangre, pero tenía a su papi, a Yondu, y su frase es la que resuena a lo largo de las 3 entregas. Esa frase de quizá él haya sido tu papá, pero yo fui tu papi. Y por eso, spoilers, el que Gamora haya decidido no quedarse con los Guardianes al final cobra muchísimo más sentido, porque ella tuvo otras vivencias, y si bien la otra Gamora, la Gamora previo a Infinity War, sí convivió a la perfección y encontró una familia en los Guardianes de la Galaxia, esta nueva Gamora pues tuvo otras vivencias, tuvo otro contexto que la llevó a encontrar una nueva familia en los Ravagers. Y aun cuando sí tuvo la oportunidad de convivir con estos Guardianes, y cuando no le desagradó la idea de estar con ellos, pues ella tenía otra familia, y su decisión fue quedarse con esa nueva familia, porque esta versión de Gamora decidió que esa era su familia, no los Guardianes con quien llegó a congeniar, pero decidió quedarse con la familia que ella decidió tener. Quien no funciona para nada es Adam Warlock. Y es una lástima, porque la verdad es que cuando eligieron a Will Poulter como el personaje, se me hizo una decisión bastante interesante, pero resultó ser un papel bastante desperdiciado en esta película. Su personaje está tan mal desarrollado que si lo trajeran por completo de la historia, la película seguiría funcionando a la perfección. Se siente como que su presencia fue más un inserto de último momento, como algo que tenía que embonar solo por el hecho de que ya nos habían anticipado su aparición en volumen 2, y está ahí de gratis, sin aportar nada realmente importante a la historia. Y de verdad es una lástima, porque Will Poulter se ha caracterizado por aparecer con ciertos papeles pues
casi todos iguales y pues terminó siendo el mismo de siempre. Pero no es culpa de él, para nada, él es un gran actor. La culpa la tiene por completo el guión. O sea, él no pudo haber hecho nada más porque el guión no se lo permitió. El guión terminó por ridiculizarlo y presentarnos a un Adam Warlock que nada tiene que ver con los cómics. Pero nada. Los más puristas de Marvel seguramente se van a enojar con su presencia y con la manera en la que lo desarrollaron. Y sí, ya sé que es una adaptación y ya sé que podrían venir estas personas que dicen, no, es que pues es una nueva versión. No, pues es que no pueden calcar la personalidad de los personajes de las historietas en el cine porque el cine funciona diferente y este es otro universo. Pero si vas a alterar tanto la personalidad de un personaje tan importante, pues lo menos que esperaríamos es que lo hicieras mejor. No que retrocedieras 500 pasos y nos entregaras un personaje tan ridículo como el Adam Warlock de esta película. Por favor. En las historietas tenemos a un personaje que engrandece la figura del superhéroe, pero que reconoce la importancia de la humanidad. Tenemos grandes soliloquios en los que nos contrasta la realidad de los superhéroes con la realidad de los seres humanos. Representa el razonamiento del superhéroe por excelencia y acá terminó siendo un alivio cómico más. Podría afirmar sin duda que Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 representa el gran error de muchas películas y de toda la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuál es este gran error? La comedia desmedida y sin sentido alguno. Y en este tenor, quien tampoco funciona por completo es el villano. Se siente como solo un pretexto para poder contar la historia de Rocket. Algo que no está por completo mal, que llega a funcionar muy bien durante quizá las 2/3 partes de la película, porque conocemos un poquito más sobre sus motivaciones, sobre su complejo de Dios, que encaja perfecto con el conflicto central de la cinta, pero al final se convierte en un villano más que hace explotar todo a su alrededor, que se la pasa gritándoles a todos, que crea esta batalla llena de efectos especiales, disparos, explosiones. Otro villano olvidable del universo cinematográfico de Marvel. Un villano que pues ya nos tienen acostumbrados a ver. Y justo es por estos desaciertos que la película llega a cansar en algunos momentos. Para empezar, la cinta es más larga de lo común. Dura 2 horas 30. Pero en algunos momentos sí llega a cansar y sí llega a notarse que es más larga. Pero aún así se siente que es una cinta con muchísimo corazón. Sí, es mucho más oscura que la mayoría de películas del resto del universo de Marvel. Es mucho más arriesgada y presenta una gama de emociones muchísimo más amplia. En general, su desarrollo es muy triste y muy desgarrador, de verdad. Pero pues su final, sin que sea precisamente un final feliz, es un final que se aproxima más a lo humano, a lo que representa ser humano y la capacidad de razonar que es más propia de los humanos y que acá pues se traspasa a otras especies, y los valores que esta capacidad de razonar nos llevan a tener, o lo que esperamos que nos lleve a tener. Los valores que tienen los guardianes en contraste con los valores que tiene el villano. Conflictos pues que existen en la realidad. Se supone que todos tenemos capacidad de razonar, pero no todos tenemos los mismos valores éticos. En general, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 funciona bastante bien. El único gran detalle es el contraste que pueda tener con las otras dos películas, sobre todo con Volumen 1. Y es que Guardianes de la Galaxia Volumen 1 terminó siendo un parteaguas en la forma en la que Marvel estaba contando historias. Fue la primera vez que realmente vimos una comedia hecha y derecha dentro del universo. Habíamos tenido películas de espías, de ciencia ficción, de misterio, de superhéroes, todas con sus toques cómicos, pero esta era la primera verdadera comedia. ¿Qué pasó con esta película? Que a partir de ella se trazó un rumbo, y el rumbo era la comedia, y la comedia se salió de control. Por eso es que con Volumen 3 como que medio se siente como si fuera otra película del montón, una película más de esta fase del universo Marvel, otra comedia espacial del MCU. Y es que tiene tan permeada esta naturaleza que en términos de comedia pues podría equipararse con Thor Love and Thunder o Ant-Man Quantumania, que
Estas dos no funcionaron para nada y por eso es que en términos de historia se despega por completo, y aquí es donde Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sí funciona. Creo que sí es muy superior a todo lo que nos han entregado en la fase 4 del universo Marvel, pero no es para nada equiparable con Volumen 1. Y por si tenían la duda, sí, la película tiene escenas postcréditos, tiene una a la mitad de los créditos y se van a tener que esperar hasta el final de los créditos. A Guardianes de la Galaxia Volumen 3 yo le doy un 8 de calificación sobre 10. Y hasta aquí nuestra Honest Review de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Les recuerdo seguirnos en todas las redes sociales como MX La Guarida o como La Guarida MX. Si nos estás viendo en Facebook o en TikTok, danos a seguir, guarda el video, compártelo, dale like, comenta. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campanita. Y si nos estás escuchando en podcast, también suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de todo el nuevo contenido que estemos generando aquí en La Guarida. Mi nombre es Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.